amigos, en esta ocasión nos vamos a separar completamente de la temática Segunda Guerra Mundial y nos vamos a centrar en la época medieval. Para ello hemos hecho esta torre completamente de piedra, ¿vale? En la que podéis ver toda su sillería, su artesonado, sus partes de madera y sus trampillas, ¿vale? Está hecha completamente o prácticamente casi al 100% en poliestireno tallado, ¿vale? En ella podéis apostar, por ejemplo, en la zona de arriba, todos vuestros arqueros, vuestros ballesteros, algún que otro lanzavirotes, un estandarte pues que señale que esta posición es vuestra. Es ideal para juegos históricos tipo saga o para juegos fantásticos como puede ser Warhammer, ¿vale? Así que nada, espero que os guste esta pieza y vamos a ver cómo lo hemos hecho. Comenzamos con estas planchas de poliestireno que hemos cortado previamente. Cada plancha corresponde a una pared de la base y tienen unos 2 centímetros de espesor, ¿vale? Vamos a hacer un premontaje, más o menos así, quedando una base de unos 11 centímetros cuadrados. Bien. Y esta pieza que corresponde a la entrada la ponemos aquí para ver qué tal queda. Con su sillería de piedra, su puerta de arco medio punto hecha y demás, ¿vale? Vamos a ver cómo se fabrica esta pieza. Lo primero es hacer una plantilla doble en cartón para que no se nos tuerza el corte y lo pasamos por la mesa de corte Proxxon. Como veis, se corta muy bien con esta máquina, como si fuese mantequilla. Esta pieza que sobra no la vamos a tirar, ya que nos servirá para hacer también la puerta en el futuro. Y ahora, una vez que retiremos la plantilla, vamos a comprobar la medida con una miniatura. Como veis, entra perfectamente. Vamos a pasar al trabajo, que es para mí el más arduo de todo el proyecto, ¿vale? Que es el tallado de la piedra. Tenemos ya 3 caras hechas, así que vamos a hacer esta cara de aquí. Y con un lapicero vamos a marcar la hendidura por donde van las juntas de las piedras. Como veis, siempre hay que intentar hacerlo a matajunta, es decir, que siempre hay una piedra sobre 2, o por lo menos la mayor parte de las veces. Ya os digo, esto es un trabajo que para tener mucha paciencia, ya que las piedras tienen que ser lo suficientemente pequeñas como para que estén a escala de las miniaturas. Para texturizar la piedra y que quede de una forma abujardada, vamos a utilizar una bola de papel albal y lo vamos a pasar por toda la superficie, apretando un poquito, ¿vale? También podéis hacer algún que otro bajo relieve con la goma de la parte del lapicero, apretando un poquito hacia abajo. Finalmente vamos a repasar otra vez todas las juntas, ya que habrán perdido mucho detalle al presionar con la bola de papel albal y es necesario remarcarlas. Ahora cortaremos las piezas que componen el suelo de la primera planta. Estas serán unos milímetros más grandes que la sección cuadrada de la base y tendrán diferentes grosores, entre 3 y 5 milímetros. De esta forma, en el montaje quedarán unas formas escalonadas, y al verlas desde la fachada hará una forma muy bonita en el forjado. De todas formas, ahora veréis en el montaje cómo queda lo que quiero decir, porque igual es un poquito difícil de entender. Bien, ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Las ordenaremos y, como se puede ver, son todas de diferentes tamaños y grosores. Comenzaremos encolando la base superior con cola blanca e iremos colocando las piedras cuadradas, empezando siempre desde la más pequeña a la más grande.
Hemos dejado para el final la pieza más pequeña. Esa sí que la vamos a colocar al final del todo, de manera que haga una forma de escalera inversa. Bien, estos son los avances que tenemos hasta aquí ya de la pieza, ¿vale? Como veis, tenemos toda la primera planta con toda la sillería de piedra completamente grabada. Vamos a ver la puerta que vamos a utilizar para ello, o aprovechar el retal que hemos hecho antes. Le hemos dibujado simplemente unos tablones y le vamos a texturizar la veta de la madera con un cepillo de alambre. La vamos a presentar provisionalmente y la vamos a meter un poquito hacia adentro para que haga un poquito de bajo relieve, para que veáis cómo queda. Luego ya le daremos más detalles. Venga, ahora vamos a crear las pilastras o contrafuertes. Para ello hemos hecho también otra plantilla de cartón para que queden todas las piezas exactamente iguales y van en esta posición. Igualmente que antes, lo vamos a pasar por la mesa Proxxon. Seguimos la plantilla y nos quedarán piezas completamente idénticas, ¿vale? Necesitaremos 2 por cada lateral, en total 8 piezas, ¿vale? Para la ventana de la primera planta seguimos el mismo procedimiento. Esta vez vamos a usar un truco. He soltado el hilo de la máquina y lo he insertado dentro de la pieza. Lo he vuelto a armar, he cortado la pieza y cuando esté cortada volveremos a soltar el hilo de la máquina y extraeremos la pieza. Así sacaremos una pieza completamente limpia, sin ranuras de entrada y de salida. Para el pilar central de la ventana vamos a utilizar una pajita de las de beber refrescos. Esta es de plástico, así que la cortaremos perfectamente con la máquina Proxxon. Y con esto vamos a pasar ya al montaje de las ventanas. Como veis, hemos creado tanto en la puerta como en la ventana un premarco de piedra, hecho también con el mismo sistema de plantillas, y una pieza especial que son prácticamente 2 pequeños arcos de medio punto dentro de la ventana. Les vamos a encolar un poquito metidos hacia adentro también para que haga bajo relieve y utilizaremos la pieza que hemos cortado con pajita, la encolaremos y la pondremos de pilar entre las 2 piezas, separándolo en 2 arcos independientes. Si queremos darle un toque más arabesco, por ejemplo, a las ventanas, podemos utilizar estas celosías. Estas planchas de latón las he sacado de los viejos cubre radiadores que existían antiguamente en las casas, que eran de madera y venía una placa como esta para que saliera el calor por ellas. La podéis reciclar perfectamente, son planchas muy grandes y simplemente se cortan, pues como podéis ver, doblándolo un poquito y parte por donde queréis. Lo pegamos en el sitio que queremos con cola blanca y ya veréis qué remate más bonito queda. Bien, una vez fijado, quiero que veáis cómo queda. Como podéis ver, la ventana le da un toque muy arabesco y queda muy bonito y es un detalle bastante chulo. Vamos ahora por el suelo de la última planta. Queremos imitar la tarima, ¿vale? Como que fuese de madera. Así que en ella vamos a grabar una serie de tablas, siguiendo además este procedimiento. Con un lapicero vamos a grabar los tablones, en este caso de unos 7 milímetros cada uno, ¿vale? Con un lapicero. Y para imitar la textura de la madera vamos a raspar con un cepillo de alambre la superficie, siempre a lo largo de los tablones. Venga, vamos a dedicarnos a dar un poquito más de detalle tanto a puertas como a trampillas. Como veis, aparte de los tablones, le he añadido unos travesaños imitando a travesaños metálicos con una caja de cartón de cereales y le vamos a poner una serie de remaches metálicos. Para ello he utilizado alfileres de costura, simplemente clavándolos sobre la pieza y atravesándola entera, de manera que la cabeza parezca el remache. Si por detrás asoma demasiado el alfiler, no os preocupéis, ya que va a quedar dentro de la maqueta y como no vamos a tener acceso a ello, no vamos a tener peligro de pincharlas, ¿vale? Clavamos todas las piezas
Y ahora nos vamos a dedicar a hacer la aldaba o lo que es el pomo de la puerta. Para ello he utilizado una serie de argollas que venden en las tiendas de abalorios para hacer llaveros y bisutería, ¿vale? Seguiremos utilizando plantillas para hacer los canes de la última planta, ¿vale? Como veis es una plantilla muy pequeña, es de difícil colocación y para trabajar con ella, pero es que son muchas piezas exactamente iguales las que tenemos que hacer y es la única manera de que queden un poquito pues iguales. Haremos una ancha y de ella la vamos a cortar en dos partes para poder hacer la mitad de piezas. ¿Veis? Aquí las tenemos colocadas. Como veis, esto tallado individualmente a mano es súper difícil de hacer, así que es mejor utilizar una plantilla. Vamos a colocar estas de aquí y ya daríamos esta parte por terminada. Vamos a hacer un pequeño repaso de los trabajos realizados hasta ahora. Como veis, puertas, ventanas, todo lo que son la texturización, una trampilla, los canes, la madera, incluso unas albardillas en los pilares. Vamos a seguir un poco ahora con los adarves. El adarve, también llamado camino o paseo de ronda, es un pasillo estrecho situado sobre una muralla o en este caso sobre una torre, protegido al exterior por un pretil almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas como la distribución de los defensores. Así que con las plantillas vamos a hacer la misma pieza varias veces. El baseado de la pieza va a ser muy sencillo, simplemente lo vamos a encolar sobre un DM de 3 milímetros, de manera que nos proteja la pieza a la hora del juego, ya que el poliestireno es muy endeble y con el roce con la mesa de juego se nos va a estropear, entonces con esto protegeremos nuestra pieza. Y ya comenzamos con el último apartado, que es el tema de la pintura. Vamos a dar una imprimación con una pintura acrílica gris neutra a toda la pieza, ¿vale? Además, con esto tenemos un color base muy bueno sobre el que pintar luego los tonos del color piedra. Bien, vamos a dar una serie de luces. Como veis he pintado alguna que otra piedra con algún que otro color de gris, ¿vale? Un color gris piedra, un gris claro, para dar un poquito más de variedad. Y ahora para unificarlo todo vamos a dar un pincel seco con un gris clarito. Esto nos sacará la textura que hemos estado trabajando de la piedra, como podéis ver, y le da un aspecto muy natural. Luego ya nos dedicaremos al rejunte, que es realmente el paso definitivo y el que va a dar el toque realista a la pieza. Ahora de momento vamos a trabajar simplemente los tonos de pintura. Bueno, y por fin llegamos al gran secreto para llegar a un acabado hiperrealista, que es el rejunte de la piedra. Veis, tenemos tres caras hechas y nos falta una cara. Para ello vamos a utilizar aguaplast, pasta para tapar juntas, lechada, cualquier producto que tengáis que tenga el grano igual de fino, ¿vale? Lo vamos a aplicar con el dedo de manera que penetre muy bien en todas las juntas. Así, no tengáis miedo de manchar demasiado, que luego lo vamos a limpiar. Bien, una vez que ya lo tenemos todo aplicado, la superficie, vamos a limpiarlo con un paño de cocina o un trapito, cualquier cosa que tengáis. Le podéis mojar un poquito para que quite más el sobrante, ya veis que si no tiñe demasiado la piedra y le da un color blanquecino.
hay que intentar quitar ese color blanquecino y que solo nos quede lo que es la junta dibujada. Vamos primero a pasar el papel mojado y luego, para quitar más todavía, podemos pasar una brocha con agua muy limpia, eso sí, y con un trapo seco volveremos a pasar. ¿Veis? Cada vez va quedando más limpio y se va quedando lo que es la junta rellena con el color blanco. ¿Que queréis otro color de junta? Podéis utilizar, por ejemplo, lechadas de las que se usan para los azulejos, que podéis cambiar el color. En este caso la he elegido blanca, que hace un buen contraste con lo que sería la piedra gris. Y este es el acabado de la pieza de hoy. Os voy a dejar una serie de fotos para que veáis cómo queda completamente terminado y espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre os digo, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y dadme un like. Nos vemos en el siguiente episodio.